Carlos, bienvenido. Una vez más. Gracias, Jorge. Un honor estar realmente en tu programa. Gracias por tu tiempo de antemano, porque sé que estás súper ocupado. Te comentaba antes de arrancar que no tenemos la obligación de centrarnos en la profundidad de lo que queremos hacer hoy y apartar la amistad que tenemos de hace muchos años, que hemos coincidido en el trabajo gremial. No porque la amistad sea mala, sino porque a lo mejor no necesariamente vamos a coincidir en lo que vamos a estar conversando Y hoy. en lo gremial a veces hemos coincidido y a veces no hemos coincidido. ¿Okay? Fede Cámaras es la única institución que hasta ahora ha estado 2 veces en hoja de ruta. Estuvo en la primera temporada con Ricardo Gusano. Y la razón por la que está de nuevo es porque sigue siendo el hecho económico protagonista de los cambios que están sucediendo. Es inevitable que volvamos a conversar y refrescar lo que ha pasado en el término del último año y los cambios que han ocurrido en el último año en Venezuela, en el plano de lo económico, pero inevitablemente vamos a pulsar tu opinión sobre el tema de cómo sientes los cambios sociales y vamos a meternos en profundidad en los cambios, en la eventualidad y la posibilidad de cómo ves los cambios políticos y en la desconexión de la que tanto se habla entre la población y el liderazgo. El empresariado junto con la iglesia son los únicos que tienen valoración neta positiva en estos momentos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que nos pareció importante volver a pulsar tu opinión. Tú has estado recorriendo el país permanentemente en el último año, pero no solamente para reunirte con las cámaras de base, con las asociaciones, sino te reúnes con la iglesia, te reúnes con estudiantes, te reúnes has estado en las universidades, te reúnes con trabajadores y haces contacto con el movimiento empresarial más primario, si se quiere. Esta temporada de Hoja de Ruta, como tú bien sabes, la estamos dedicando a entender el país hoy, cómo estamos, dónde estamos parados, cada quien tendrá su óptica. El hecho económico va a ser obvio, un tema más largo de conversación contigo. Pero también es muy importante que nos aventuremos a hablar de cómo volver a poner a soñar al país. Sentimos que el país está desconectado, está dedicado a lo suyo, al día a día, está desconectado del hecho político y hace falta una narrativa nueva. ¿Cómo conseguirla? Para eso vamos a tratar de empujar esta temporada en ese objetivo con esta temporada de Hoja de Ruta. Cuéntame cómo has leído tú el país en estos viajes y cómo sientes el cambio del hecho económico. Bueno, muchas gracias, Jorge, y gracias por la oportunidad. Y creo que también hay que rescatar de la presencia de Fede Cámara por segunda vez en este programa es nuestra sólida institucionalidad. Nosotros cada 2 años, tú sabes que renovamos las autoridades y bueno, obviamente ya este programa tiene algún tiempo y bueno, hemos cambiado de rumbo, de presidente y siempre, aunque mantenemos la misma estrategia, los mismos valores y tal, siempre el elemento de cada gestión pues, con su particularidad. Y sin duda que el hecho, la economía el año pasado tuvo una pequeña recuperación de 5%, y nosotros hemos sido insistentes en usar recuperación y no crecimiento, porque venimos de una economía de más de 300.000 millones de dólares, estamos en una economía que no se sabe, pero que muchos calculan 60.000, 70.000 millones de dólares. Entonces, hablamos de recuperación, es por eso. Y también es muy importante saber, bueno, que venimos de una caída de 7 años, pero especialmente la caída del 19 y del 20, que muchos calculan que fue por encima del 25% en cada año. Todavía esperamos la cifra del Banco Central. Eso es una caída de catombe, es una caída del vacío. Eso es un elemento que muchas veces no le damos la importancia que se tiene, porque suena como a lo ligero, 25%. Pero bueno, hay que ver el drama humano detrás de esa caída. Y por supuesto que después de una caída de esa siempre una recuperación es relativamente sencilla, sobre todo con un país que tiene una infraestructura todavía instalada, industrial, comercial, de servicio y pública también, que de alguna manera le da cabida holgadamente a una economía de este tamaño. Sin embargo, tiene elementos estructurales complejos, básicamente en el tema de servicios públicos, en el tema de combustibles, que tiene un efecto importante, y creo que esa recuperación del 5% se debió básicamente al tema de la dolarización, y como consecuencia de la dolarización, el verdadero motor de esa recuperación fue la reactivación del crédito comercial, el que le da a los agentes económicos, a sus clientes, etcétera, basado en la confianza, teniendo una moneda que no pierde valor en el tiempo y que los agentes pues le tienen confianza. Ahora, este año 22 yo creo que las empresas agotaron su capacidad de dar crédito, su capital de trabajo, y si no hay una recuperación del crédito financiero y crédito bancario, yo creo que va a ser bastante difícil por lo menos conseguir la cifra que dan las bancas de inversiones extranjeras, inclusive las cifras que ha mencionado pues, el gobierno. Yo creo que ahí hay que ser un poquito más prudente, porque si no hay crédito es muy difícil reactivar la economía.
Y eso está claro. Eso yo creo que es un tema que no hay que discutir. Desde el mercader de Venecia está perfectamente claro el efecto multiplicador del crédito. Pues, Ahora, ¿sería el crédito suficiente, digamos, que pudiéramos tenerlo? Y también, obviamente, tenemos otra limitación con el tema de los servicios públicos. Si hay una reactivación y empiezan digamos, a demandarse más energía, es muy probable que tengamos de nuevo algunos apagones aquí y allá. Pero la solidez o la permanencia de ese crecimiento, más allá de eso, no va a depender en algún momento del tema, no lo hemos mencionado, de acceso a los mercados internacionales. Bueno, yo creo que sí, pero en lugar secundario. Yo creo que lo que va a ser sustentable y lo que realmente le podrá dar un cambio económico profundo al país, un cambio estructural del tema económico, es básicamente la vuelta a la institucionalidad. Si nosotros no logramos la reinstitucionalización de las instituciones públicas y políticas del país, valga la redundancia, nosotros podremos ver tenues recuperaciones como las que estamos viendo. Pero un cambio estructural, de que realmente vengan las inversiones en la cuantía necesaria y en los plazos necesarios para hacer un cambio estructurante de los factores fundamentales de la economía, no la vamos a lograr. Y no la vamos a lograr, Jorge, porque tú sabes muy bien que los capitales necesitan confianza. Y la confianza no es un decreto, la confianza no es una manifestación de buena voluntad de las más altas autoridades de un país. La confianza no es otra cosa que la solidez, independencia y firmeza de las instituciones. Que las instituciones de un país o de un mercado, vamos a hablar desde el punto de vista de los inversionistas, estén allí para cumplir lo que tienen que cumplir. Y por supuesto, en esa institucionalidad tiene que prevalecer fundamentalmente para lo que se llama, pues digamos, el Estado de Derecho, que se cumplan las reglas con cierta estabilidad. Y nosotros allí agregaríamos algunas cosas, que también tiene que haber una serie de elementos que de alguna manera hagan más atractivo el país, pues, para los inversionistas occidentales, que yo creo que en mi opinión no es un elemento menor. Ahora, esas son cosas que no son rápidas, son cosas que no son sencillas. Sí. Inclusive el país, el espacio de negociación política que había comenzado en México, hoy estamos a 2 de mayo, está paralizado. Y ahorita entonces estamos quizás en el reto más importante de la cultura, que es, bueno, como no, el gobierno ha empezado proceso de negociación con múltiples factores. Tenemos que entender que todos esos múltiples factores tenemos que estar de alguna manera unidos, de alguna manera coordinados, para realmente poder ser un contrapeso. Pues si cada quien aislado en su pequeña esfera, negociando con quien ahorita tiene, digamos, la mayor fuerza política, no vamos a hacer contrapeso si vamos aisladamente. Y como probablemente no se dé el espacio para que vayamos juntos, yo creo que hay un esfuerzo enorme de coordinación, y es lo que nosotros hemos tratado de hacer con los demás factores que están en lo mismo, para no debilitarnos entre nosotros mismos, sino por el contrario, retroalimentarnos, tener algunos puntos en común, algunos objetivos comunes que nos permitan, aunque sea por separado, darnos fuerza. Mientras insistimos en la vuelta al diálogo, en la vuelta a los espacios como los de México, y ojalá se termine de materializar la negociación bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela, pues yo creo que eso también sería un elemento muy importante para tratar de volver lo más pronto y lo más profundo posible a esa reinstitucionalización que necesitamos. Si no hay una reinstitucionalización del país, seguiremos siendo una economía precaria, una economía inestable, y donde los inversionistas vengan en cuantías básicamente para aprovechar alguna coyuntura que tengamos, básicamente a buscar materias primas y por un plazo donde ellos consideren que digamos, que el status quo se va a mantener, y que de cierta manera sientan que por relaciones con el status quo haya respeto a sus inversiones. Por eso no va a cambiar la película venezolana, y eso no va a cambiar la estructura económica del país. Qué bueno que mencionas el tema de aproximarse de forma coordinada a las negociaciones parciales que ha iniciado el gobierno, porque tú sabes muy bien que esa ha sido una de las críticas que ha habido en algunos actores de la sociedad, que me parecen además muy loables. Nosotros que estamos, digamos, tú sobre todo, que estás en un puesto muy importante en estos momentos, estás expuesto a la opinión pública, y todo el mundo puede tener su opinión. Claro. Y hay quienes han incluso llegado a decir que es que algunos actores han renunciado al cambio. Y que me parece interesantísimo que lo mencionen. Pensaba irme un poco más ahora, si tenemos tiempo lo haremos más adelante, para que me digas cómo sientes a la gente cuando vas, no tanto por el hecho económico, sino cómo sientes el ánimo de la gente cuando los contactas. Pero creo que por lo que mencionaste deberíamos profundizar más en el hecho de los cambios reales profundos que necesita el país. Fíjate,
Estamos cumpliendo, y sé que además está preparando una asamblea para mediados de año en la ciudad de Mérida, y va a ser una ocasión estupenda para recordarla. Estamos cumpliendo 60 años de lo que tal vez sea recordado como el documento más luminoso de Fede Cámaras, la famosa Carta de Mérida. Son de las pocas cosas que el país recuerda, el país político, el país social, los trabajadores, todo el mundo habla de la Carta de Mérida. Fundamentalmente, estamos hablando del año 63, fue una carta de compromiso con la democracia, que apenas nacía en ese momento. Se cumplen 60 años. ¿Cómo se combina eso con el pragmatismo de hoy? ¿Y cómo sientes de alguna forma atarlo? El compromiso de la empresa, no de las instituciones, sino la de empresa común, la que hace empresa todos los días, con un hecho tan importante como la recuperación de la institucionalidad democrática que has mencionado. Pero yo creo que es muy importante cuando tú decías lo del cambio, la renuncia al cambio. Yo creo que los factores democráticos de las instituciones tradicionales del país, yo creo que ninguna ha renunciado al cambio, sobre todo porque si hay algo permanente en la historia de la humanidad, es el cambio. Lo que yo sí creo que ha habido una discusión probablemente no respetada y básicamente, si lo vamos a las redes sociales, muy atacada, es que quizás lo que puede haber una diferencia es en cómo se ve el cambio. Todavía hay algunos que ven el cambio como un hecho, como un suceso. Sí. Ya vemos otros que vemos el cambio como un proceso que hay que construir. Y probablemente muchos pensaron que las transiciones en Venezuela iba a ser de un modo mucho más abrupto, y quizás no entendieron que las transiciones hacia otros modelos, hacia otros estados, hay que construirlas entre los que están y entre los que vienen. Y se dice difícil, pero lo natural en la historia de las transiciones es que se construyan sobre las diferencias, sobre las enormes diferencias que puedan tener los factores en pugna. Es un esfuerzo mucho más complejo, por supuesto, necesita mucho más trabajo, necesita mucho más articulación, pero también muchas veces lo hace más estable que un cambio abrupto allí, pensando que puede ser un suceso mágico, parte, digamos, de esa larga tradición nuestra de la parada, del hombre a caballo, del hecho de fuerza, de un hecho puntual que terminaba un cambio. Y tampoco creo que sea fácil entender o pretender que vayamos a tener un cambio como el del 58, tan suave, tan sencillo. No, esto es una sociedad mucho más compleja, mucho más educada y con algunos factores inclusive que hay que tomar en consideración a la hora. Aquí no puede quedar nadie por fuera. Este es un país, aquí me gusta decir la frase Ciro Alegría, este es un país ancho y ajeno. O sea, este es un país donde tenemos todos que caber y tenemos que buscar el espacio. Sin que nadie renuncie a su esencia. Tenemos que tener en cuenta que hay una gran cantidad de venezolanos que esperan de su dirigencia unos puntos de encuentro para traer soluciones. Porque también cuando vemos el cambio, no se puede ver la política solo como la lucha por el desplazamiento del poder, que lo es, y eso hay que entenderlo, hay que respetarlo. Pero porque también la política debe tener como centro a la persona, para propender al pleno desarrollo de su unidad humana, y eso pasa por resolver los problemas fundamentales de la persona. Entonces yo creo que hay que construir un proceso que en la medida que puedas de alguna manera mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los ciudadanos, en esa medida tú vas a tener mayor grupo, mayor apoyo para la movilización social. Y tú no vas a conseguir cambios importantes si no hay movilización social. Entonces, aquí por eso es que la economía termina teniendo un peso tan importante a la hora de construir la movilización social, porque la persona que está concentrada nada más en ver qué va a producir para poder comer, no tiene tiempo para pensar en las discusiones que se tienen en el tema político. Y otra cosa que tenemos que estar claro es que es a las instituciones, sobre todo a la dirigencia política, las instituciones como Fede Cámaras, las centrales sindicales, las academias, son las que nos corresponde darle contenido a la lucha política. Después conseguir el acompañamiento de las grandes mayorías. Y a veces vemos un vacío en la lucha de contenido político. Tenemos que darle sustancia. Hay que discutir ideas, hay que traer propuestas, hay que traer modelos para que la discusión se base en eso y no solamente en cómo hago para llegar yo y desplazarte a ti. No le corresponde a las grandes mayorías solo dar contenido, no, hay quien le corresponde eso, y yo creo que allí se ha perdido un poquito la concentración en esos temas, la solución de los problemas y en traer un contenido realmente ideal. Ahora, quisiera completar, muy importante, lo de la Carta de Mérida, muy importante ese tema. Nosotros queremos celebrar los 60 años de la Carta de Mérida. La Carta de Mérida es un hito en el sentido de que Fede Cámaras incorpora en sus estatutos, en su razón de ser,
más allá de la defensa de la propiedad privada, del Estado de Derecho y el mercado, incorpora la lucha por el sistema y la preservación del sistema democrático. Correcto. Entonces, hoy en día nuestra institución tiene dos pilares fundamentales en los que tenemos que ver. Nosotros un poco lo que queremos darle en este momento a nuestra institución, con lo que pensamos presentar en Mérida, es nosotros queremos presentar una propuesta de las bases para que la sociedad discuta un nuevo modelo de desarrollo. Y aquí venimos como Unamuno, no queremos vencer, no queremos imponer, solamente queremos convencer a la sociedad de que comencemos a discutir Persuadirla. de qué es un modelo, porque el modelo rentista extractivista que nosotros defendemos, que le dio grandes avances a la sociedad venezolana, se agotó. Viene dando aldabonazos y trastabillando desde hace muchos años, pero estaba absolutamente agotado. Y lo lamentable para el país es que sin solución de continuidad no ha llegado a un nuevo modelo. Entonces se agotó uno y vamos como al garete. Cuando tú ves todas las medidas que se toman, toda la orientación que se toma, tú dices, bueno, esto obedece a qué plan orgánico, y al final concluyes que parece una colcha de retazos. Medidas aisladas que no se complementan y no se fortalecen entre sí, y que no te pueden dar claridad de cuál es el incentivo que le estás generando a la sociedad para seguir. Nosotros creemos que debe ser un modelo productivo, que debe ser un modelo inclusivo, y que tiene que tener algunas consideraciones fundamentales que son las grandes tendencias, de las megas tendencias de la humanidad, que es que la conectividad y la movilidad tienen que ser esenciales pues, en ese. Por supuesto, nosotros no aprendemos a convencer, no es un modelo que estamos trayendo de las grandes universidades del mundo, ha sido un modelo discutido con nuestras bases, en esas visitas que tú dices, y por supuesto lo vamos a poner a la discusión. Nosotros creemos que tenemos la legitimidad para proponer una discusión, un modelo de desarrollo económico. Quizás nos gustaría entrar más a un modelo más profundo político, pero creo que empezaremos por allí. Y aprovecho para responder tu pregunta en esa visita al interior. Todavía tenemos que seguir haciendo porque hay una pregunta que no nos hemos podido responder. No nos hemos podido responder cuál es la aspiracional del venezolano. Pero sí hemos visto algunas cosas que son muy importantes. Okay. Esa era mi siguiente pregunta. En primer lugar, lo que hemos visto, yo creo que el signo característico de la sociedad venezolana es la desigualdad. Hay una profunda desigualdad, primero territorial. Los problemas de suministro, de transporte público, de combustible, de servicios públicos, de salud, etcétera, que uno ve en la Venezuela profunda, no se ve en el centro de la capital. Ni siquiera el dinamismo económico. Y la otra desigualdad, que yo diría que es un poco más lacerante, es la desigualdad entre aquellos que tenemos acceso a casi todos los bienes y servicios, porque tenemos una actividad económica que no nos permite, y una gran población que apenas tiene, digamos, unos niveles de subsistencia precaria, y otros que ni siquiera llegan a esos niveles de subsistencia precaria. Otra cosa que nos llama mucho la atención es el deterioro profundo del tejido social venezolano, que incluye el tejido empresarial y el tejido gremial. Los hospitales no son lo que eran, el sistema educativo no es lo que es, y apenas recuperándose el sistema ahorita de las clases presenciales, una carencia importantísima en el tema de los programas de alimentación, etcétera, que son unas claves fundamentales. Y yo creo que esto, aquí hay elementos positivos. Una de las cosas positivas que nosotros hemos observado es que el venezolano hoy en día tiene la opción de la autonomía, la opción de la autodeterminación. El venezolano dejó de creer en que existía ese estado de bienestar que de alguna manera querían convencernos de que había, y que el Estado se encargaba de todo, absolutamente, las carencias y necesidades de la población, y se ha dado cuenta que con su trabajo, con su esfuerzo, con su empeño, con su determinación, como va a poder resolver los problemas suyos y de su familia. Va a agarrar lo que le den, porque es un vencimiento de autonomía caribe, no es nórdico. Entonces lo que me den, vengarse para acá. Y bueno, pero mientras... Yo diría que al final es muy humano. Claro, pero al final... Si a los nórdicos les dan también... Absolutamente, sabe que tiene que hacer. Eso yo creo que es un elemento fundamental. Y un elemento que para mí me hace, digamos, profundamente optimista en eso, es que yo creo que en ese autonomismo, en esa búsqueda de sus soluciones, yo creo que el venezolano se está consiguiendo con lo más profundo de sus valores esenciales. Yo creo que los venezolanos se están reencontrando cada mes con dos cosas muy importantes, que son sus valores occidentales
y cada día yo creo que está más cercano de su principio republicano. Y hay un elemento quizás menos importante, pero para mí es fundamental. Creo que, sobre todo en los grupos más formadores de opinión y los que quizás deberían darle más contenido a la lucha política, es que yo creo que la gente se está dando cuenta que la economía privada es importante. Eso es crucial. Esa visión de que no, que haya una guerrita en el Golfo y suban tantos barriles y resolvemos todo, la gente se está dando cuenta de que, mira, oye, hay que tener cuidado que no cierre esta fábrica, que no cierre aquel comercio, que el señor mantenga la posibilidad de mover su transporte. O sea, yo creo que está entrando un poco en la conciencia del venezolano eso. Ahora, y hay un elemento, por supuesto, que para mí, dos elementos muy tristes, es el tema de la desesperanza. Sobre todo en las clases más de la familia del trabajador, en las clases de la base de la pirámide, la desesperanza por la ida de los hijos. Y eso tiene mucho que ver también con la carencia de seguridad social. Para el venezolano, la seguridad social era que un hijo echara para adelante. Era la posibilidad de cuando tú tuvieras viejos, sobre todo los hogares que son de la madre, donde no hay marido, etcétera, etcétera. Bueno, siempre terminaba la mamá viviendo con un hijo con el que iba mejor o con el que se llevaba mejor. Bueno, hoy en día la gente sabe que va para viejo, que no tiene seguridad social, que va a estar solo y no tiene un esquema de dónde amarrarse para pensar en su futuro. Yo creo que eso es lacerante, eso es mortal, un golpe muy bajo. Y lo último, quizás la conclusión, no hace falta viajar, pero quizás viajarla comprobado, es que lamentablemente, Jorge, el gran avance en nuestro modelo social de los años 60, 70, 80, que fue la educación como vehículo de ascenso social, se perdió. Y a veces me temo de que el vehículo de ascenso social vuelva a ser como el siglo XIX, la cercanía al poder. Y eso sería un retroceso que no nos podríamos perdonar. Has hecho una larga, pero muy, muy, muy interesante exposición de lo que tú has leído en esos viajes. Yo debo decir que difícilmente alguien podría haber hecho un resumen tan completo. Y hay cantidad de temas con los que me gustaría abordar. Me voy a agarrar de uno. Al comienzo de esta intervención hablaste de movilización social. Y dijiste que le hace falta contenido a esa movilización. No solamente el deseo de ir en contra de algo que no le gusta, que está molesto por el estado que está viviendo, sino el abrazar el sueño, pareciera, de algo, y a eso le hace falta contenido. Eso lo quiero atar de alguna manera con la posibilidad que está ya latente en algunos sectores, en algunos actores, incluso dentro de la política, que empiezan a hablar de outsiders. Sé, porque te conozco, que tú eres un defensor a ultranza de la política y jamás de la antipolítica. Esto lo ato con un comentario que me hizo Luis Vicente en mi primer programa, que me impactó muchísimo. Según su parecer y sus estudios, y pareciera que coincide con lo que tú has expuesto ahora, hay una cantidad de cosas que están pasando hoy en la sociedad. Pero la demanda, ese supuesto deseo de que la población está a la espera de ser enamorada de algo nuevo, no está, dice él, sino que hay que crear esa demanda. Y eso lo hace doblemente difícil. No es que el país está listo para que lo enamore y que venga un nuevo discurso y de una vez se vaya detrás de ese hombre. Esperemos que no sea un hombre a caballo que vuelva de nuevo con las ilusiones. ¿Tú percibes que eso es así? ¿Realmente la sociedad se cansó de la política y ya no le interesa? ¿O está esperando que si alguien le vuelva a dar a sonar algo bueno en el oído para irse detrás de un nuevo sueño para una Venezuela mejor? Y en segundo lugar, ya mencioné el tercero, porque el primero era el tema de la antipolítica y del outsider. ¿Sientes que el liderazgo político y las estructuras políticas están entendiendo esto? Mire, yo no puedo concluir de manera determinante que la gente se desentendió de la política. Yo siento que hay un desencanto. Es como cuando se rompe una relación. Al principio hay como un desencanto, una melancolía, y la gente está concentrada, por supuesto, ahorita en la supervivencia y en el tema económico. Pero la gente sabe que no es sostenible si no se llega a un modelo político que realmente ponga en el centro del debate los problemas de los ciudadanos y los pesos y contrapesos. Por eso te decía, yo siento en esas visitas y en esas conversaciones
con tanta gente. Por eso te decía, siento que sí hay una identificación con los principios republicanos. O sea, la gente, quizás muy a su manera, porque la gente sigue creyendo que debe haber elecciones, la gente sigue creyendo que debe haber una división de poderes, la gente sigue creyendo que en el Parlamento debe haber una buena porción de la oposición, la gente cuestiona mucho lo que está sucediendo en nuestras instituciones, precisamente porque no ve alternancia, porque no la ve variopinta, porque si no la ve monocolor. El tema de la descentralización, me imagino que también lo deben eso no es natural con nosotros. Pero la gente ha entendido que probablemente para buscar ese cambio superior, también tiene que comenzar por enamorarse por cambios pequeños y cambios cercanos. Y es lo que hemos visto en el país, ese reencuentro, por ejemplo, que hemos visto, casi todas las cámaras de comercio del país o las cámaras de producción de base se reúnen con sus alcaldías. ¿Y para qué se están reuniendo? Están reuniendo para discutir ordenanzas de patente, industria y comercio que sean viables, que sean sustentables para las empresas y que de alguna manera también la alcaldía pues reciba pues, ingresos para poder hacer alguna atención. Porque todos se dieron cuenta, el sector privado y el público, que bueno, se acabaron los dosavos, se acabó el situado constitucional, porque bueno, el gasto público en Venezuela es un elemento importantísimo, que se debería discutir, prácticamente no existe. Entonces, yo creo que ese reencuentro de la sociedad está llevando a decir, mira, tengo que tener victorias tempranas, tengo que poner también, así como tengo que tener el gran objetivo del cambio político fundamental a nivel, digamos, del vértice de la pirámide, tengo que ir construyendo en mi espacio y con mi abono, con mi posibilidad de influir, el cambio, digamos, pequeño en cada uno de los espacios. Y que entonces esa suma de cambios pequeños van a ir abonando. Y eso es lo que nosotros hemos visto que está sucediendo en el país. Ese tema pasado de con fulano no me reúno, porque la gente ha entendido que es sobre la diferencia que hay que construir. Y eso es por eso que nosotros somos optimistas. Ahora, tú has dicho una cosa muy importante, yo creo que es fundamental y es una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer con ese mensaje de esperanza y con ese mensaje positivo que queremos llevar. ¿Por qué nosotros llevamos un mensaje positivo? Porque nosotros no podemos permitirnos de que sigan cerrando empresas. Nosotros no podemos permitirnos que sigan saliendo gente a la calle. Nosotros tenemos que darle el enfoque a la gente económica para que se agarre de algo que hemos observado que está en casi todos los agentes económicos venezolanos, que es el arraigo, es el compromiso con el país, con su comunidad, con su gente. Entonces dije, mira, a lo mejor la transnacional no viene porque no tiene el retorno sobre la inversión que requiere, pero tú sin tenerlo, por tu arraigo, por tu gente, por tu compromiso, sigues trabajando sin tener probablemente esos números que otros quisieran buscar. Y eso existe y eso lo buscamos. ¿Y qué es lo que queremos construir? Y lo que queremos construir es decirle a la gente que el sentido de nación va mucho más allá a las efemérides que nos unen, a las grandes batallas, a los valores que compartimos. En eso nosotros somos como Ortega y Gasset. La nación es un sueño prospectivo de vida en común. Y aquí sí hay que además futuro. Está en permanente creación. Y no solamente hay futuro, sino que estamos a un nivel tan comprometido, tan duro en los temas, que el futuro es mucho mejor que el presente. Nosotros tenemos un futuro enorme si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y no tan complicadas. Sí. Y si ponemos de lado el interés, o si ponemos por encima el interés general sobre el interés particular. Por eso te decía al principio, el esfuerzo de coordinación que tenemos que hacer entre todas las instituciones para fortalecernos entre sí, porque atomizado no vamos a lograr impactar en el cambio que estamos buscando. Yo no percibo en nada de lo que dices, ni acostumbrarse. No percibo por ningún lado el apaciguamiento del que hablan algunos, en ninguna parte de lo que acabas de decir. Y eso me parece crucial, porque no hace falta ni preguntarlo, porque ya lo acabas de transmitir. El hecho de que alguien esté ocupándose de lo suyo, buscando pequeños espacios de solución, está muy lejos de ser alguien que aceptó su realidad para siempre. Es un proceso de transformación. No quiero que nos vayamos sin que me comentes el tema de las outsiders y el tema de cómo sientes el aparato político del país funcionando de cara a esto. Yo sé que tú tienes, esa gente, algo que la gente poco sabe, por cierto, cuando es que se sienta en esa silla, que hoy no está puesta allí, al final debe entender que tiene 2 años, tiene un cargo político. Es un cargo político de altura. El presidente de Fedecámara se reúne con toda suerte de operadores políticos, de operadores económicos dentro y fuera del país. Y lamentablemente en estos últimos años no ha habido casi ningún acercamiento con el gobierno. Ahora sí los ha habido. De eso también sería bueno que hablara. Tú has estado en permanente, se convierte casi que en un operador político. Y sé que sabes lo que está pasando allí. ¿Cómo sientes? Si está muy atrasada, si está
sucediendo algo en el campo de lo político que nos pueda entusiasmar con la posibilidad de crear un movimiento que sueña de nuevo a Venezuela? Mire, yo creo en eso. Primero creo que la sociedad venezolana y sobre todo los formadores de opinión han sido muy duros con la clase política. Y pues la clase política, como todos, en estos últimos años, todos hemos cometido errores. Sí, bueno, La clase política en el gobierno, la clase política en la oposición, los actores, los sociales, sí, nosotros hemos cometido cantidad de errores, todos hemos cometido errores. Y aquí yo creo que hay que también hacer un mea culpa, ¿no? Y cuando como nosotros tenemos el enfoque de que tenemos que buscar la justicia, tenemos que superar, que curar las heridas y no tenemos sed de venganza, nosotros tenemos claro que es a largo plazo como se van a reconstruir las cosas. Ahora, por eso es que Fedecámara quizás es la única institución que fijó opinión pública determinada, firme, a través de un comunicado cuando comenzó México. ¿cierto? Porque es que necesitamos bajarle el nivel de crispación a la lucha política. Entonces no, es muy difícil entender que hay una lucha política, digamos, en los mismos términos, cuando tenemos tantos dirigentes políticos en el exilio, tantos dirigentes, digamos, con temas judiciales, con razón, algunos otros sin razón, cuando tenemos problemas de judicialización y de temas de los partidos políticos. Entonces tú tienes que entender que el desenvolvimiento de la actividad política no está siendo normal. Lo difícil, lo complejo que estamos viendo nosotros en esas visitas al país, es que muchas de esas visitas, inclusive a sus ciudades terciarias o secundarias, no vemos estructuras sólidas en los partidos políticos. Entonces esa correa de transmisión que siempre fueron los partidos políticos, correcto, de la realidad, del aspiracional de los venezolanos que llegaban a unas cúpulas centrales y buscaban las políticas públicas para incorporar y tratar de satisfacer todo ese aspiracional que se creaba, no está funcionando adecuadamente. Y yo creo que allí es donde quizás los dirigentes políticos de los partidos pues deben hacer un esfuerzo importante en también hacer esta visita continua, porque la presencia de nosotros, por ejemplo, cuando vamos a las regiones, estimula a nuestros compañeros de las cámaras de base. Hay varias cámaras de base que nosotros conseguimos cerradas, que hoy en día están actuando y están activas, están participando en discusiones con sus autoridades y convocando a sus comerciantes. Eso también, cuando la gente ve que tú llevas un mensaje conciliador, pero también un mensaje constructivo, y un mensaje de esperanza, porque es que la lucha, lamentablemente, es permanente. La lucha puede ser que cambie de curso, que baje de intensidad, pero eso nunca cesa. Eso no es verdad que nosotros vamos a llegar a un día de y mañana vamos a ser felices. No, vamos a llegar, para llegar allí hay que construir millones de cosas y al día siguiente hay que seguir construyendo millones de cosas. Así que nosotros, ahora, se habla mucho del outsider, de ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que las sociedades pasan por estos temas. Pues si en algún momento determinado actor social comete un error o se separa de sus dirigidos, pierde, digamos, esa conectividad o pierde esa legitimidad, bueno, alguien tendrá que ocupar ese espacio. Y lo mejor para eso, por supuesto, es la consulta, que la gente decida cuál es la mejor propuesta. Aquí no debe haber, digamos, ningún tipo de exclusión, no debe excluirse a nadie por su origen, por su condición, inclusive por su pasado político. Pues. Que se barajeen los mejores nombres, eso sí, y lo que tenemos que buscar entre todos, no solamente en los factores distintos al gobierno, entre todo el país, es unos mínimos comunes. Que por eso nuestra propuesta de modelo de desarrollo son mínimos comunes. Son consensos básicos. Básicos para entonces generar los incentivos, porque tú no puedes entrar a pretender tener una economía productiva si no le convence a la gente que el incentivo para el avance en la sociedad y para su avance familiar y personal está basado en la productividad. Entonces tú tienes que, eso puede venir. Te rompo un segundo, fíjate, porque además es una cosa que acaba de suceder, aunque cuando salga este programa ya habrá pasado tal vez una semana, pero estamos, como dijiste al principio, 2 de mayo. No hubo anuncio de aumento del salario mínimo. Y eso está de acuerdo con lo que se convino en la mesa, entiendo, de la OIT que acaba de estar en Venezuela. Bueno, porque hubo recientemente un aumento importante de 1.900% del salario mínimo. Pues, en abril, es decir, este año se adelantó. Pero, por ejemplo, en esa mesa de la OIT, que ha sido algo muy cuestionado, mira, nosotros, el Foro de Diálogo Social, que es el mecanismo más amplio de diálogo tripartito que tiene la OIT, es el final de un proceso enorme de reuniones, de denuncias. Bueno, esta institución tiene 13 años trabajando diferentes instancias hasta que se llegó a la comisión encuesta. ¿Y qué podemos decir elementos?
que esta institución nunca desmayó. Nunca. Cambió la estrategia, una vez fue una comisión de alto nivel, no se pudo dar, pues vino otro tipo, hasta que llegamos pues a la comisión de encuesta, se aprovecharon de determinadas variables, se logró que viniera la comisión de encuesta, hubo unos resultados de la comisión de encuesta, unas recomendaciones, no se aceptan las recomendaciones de la comisión de encuesta, vamos a trabajar para que se acepte. Terminamos en este foro de diálogo social, pero esto no es el fin, ahora es el inicio de otra serie de cosas y se acordaron una serie de mecanismos, se acordaron fechas, hitos, se acordaron, digamos, que la creación de instancias que permitan el seguimiento a las decisiones, reuniones periódicas que van a haber y ya se puso inclusive la fecha o el mes para otro evento de esta magnitud donde se va a recoger el avance, ya no de 20 años como fue este, no, sino el avance de lo que de estos meses, de 4 3 meses, de lo que pasa de aquí esta septiembre. Que no, obviamente no puedes resolver en 4 días cosas que tienes pendiente 20 años, pero ya por lo menos estás poniendo un evento. ¿Y que lo van a dinamitar? Sí. ¿Y que van a salir sectores contrarios a decir que no se puede? Sí. ¿Y que muchos de los que estuvieron ahí que están de acuerdo, mañana van a decir que ya no están de acuerdo? También. Pero bueno, entonces buscará la manera de recoger, porque lo que no se puede perder es el diálogo, Jorge. El diálogo es un avance de la civilización, el diálogo no es algo por capricho, por gusto. Es la manera que conseguimos los hombres de dirimir las diferencias y tener que matarnos. Sí, tener que matarnos. Ahí yo recuerdo una frase que te escuchaba decir desde que estabas tú en Consejo de Comercio, no has cesado de hacerlo. Hay dos cosas que siempre has insistido en ellas, la necesidad de pensar y soñar un nuevo modelo de desarrollo. Y siempre hablabas de empresas competitivas o trabajadores productivos en empresas competitivas. Correcto. Sientes, y ya con esto estamos cerrando, sientes que la sociedad, más allá que solamente el gobierno y algunos actores clave como los trabajadores y nosotros los empresarios, está preparada para empezar a discutir eso que se traduce al final en la práctica, en que necesitamos empresas competitivas y trabajadores productivos, más allá de las reivindicaciones clásicas? Yo creo que los agentes económicos del país, si alguna cosa tienen que la coinciden casi todos, es que entendieron que la renta se acabó. Y al entender que la renta acabó, están buscando soluciones de mercado. Ajá. Y cuando tú estás buscando soluciones de mercado, que es lo importante, tú tienes que saber que tienes que ser competitivo. Y el tema allí no es económico. El tema allí es más de impacto social que otra cosa. Pero cuando tú asumes la competitividad, asumes el largo plazo. Entonces ya tú dejaste de ser un buscador de renta y un buscador de distorsiones. Correcto. Que hay ahorita, por decir, ¿cómo construyo una competitividad que me haga permanente en el tiempo y pueda yo entrar al mercado que yo quiero ocupar? Entonces ya tu relación con el hecho económico, como empresario, te cambia y te da otra dimensión. Ahora, ¿estará el país dispuesto a saber que eso cansa, que eso es trabajo, que eso no se agota, que eso es día a día? Eso es de toda la vida. De toda la vida, de todos los días, que son miles de variables. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, no pudiera, creo que es muy prematuro, pero lo que nosotros hemos visto en las formas de relacionamiento, en las integraciones, en los modelos de negocio, no hay financiamiento bancario, pero la gente está comenzando y sigue sembrando. ¿Por qué? Porque han buscado modelos de financiamiento distintos. Y el trabajador, los líderes sindicales. No hay tarjeta de crédito, pero hemos visto en varios comercios en el interior del país, el SAM, que es el financiamiento del comprador para que se lleve el producto al final, no se lo lleva al principio. Pero la gente busca la solución. Y al buscar soluciones de mercado, por eso que te decía que la gente, yo siento que el venezolano se está reencontrando con sus valores occidentales, que es esfuerzo, que es trabajo, que es ahorro, que eso se convierte en inversión, que es perseverancia. No el estado de bienestar o aceptar, tengo cédulas y tengo todo. Y me parece importantísimo decir algo, porque pareciera que quizás para lo que nos oigan decís, oye, entonces voy a tener que sufrir el resto de mi vida. No, el trabajo además te va dando éxitos tempranos y los ves y los disfrutas. Y aquí voy a permitirme citar algo que va a sonar muy mío, muy propio. Mi papá, mi padre, que vivió inmigrante, que comenzó a finales de los 50, recuerdo que decía una frase, me decía, yo a temprana edad, decía, yo sentía durante 20 años consecutivos que cada día era mejor que el anterior. Pero, ¿sabes? Entonces, el tema es que no es que el trabajo es sufrir, no, vamos a entrar en una dinámica productiva donde tú disfrutas ese trabajo permanentemente porque ves el provento de tu esfuerzo. Pero además hay que tener claro que el trabajador productivo necesita entrenamiento, claro, necesita capacitación, pero además entras en la formalidad. Correcto. Y la formalidad te permite con más o menos constancia en tus ingresos
y te permite soporte cuando tienes algún problema en tu vida por la que no tengas. ¿Y qué es eso? Es modernidad. Sí. Porque la modernidad no es otra cosa entendida como el empoderamiento ciudadano a través de su propio ejercicio de los derechos. Entonces, claro, ahora una empresa eficiente, ¿qué es una empresa eficiente? Una empresa que invierte, una empresa en permanente transformación, una empresa que aplica digamos, el estado del arte. O sea, entonces esos son procesos, al fin y al cabo, son virtuosos. Claro, y quien al final tiene mayor beneficio es la ciudadanía, porque el trabajador productivo lo que le trae con esa formalidad es la inclusión social. El gran reto es cómo diseñamos también un sistema de seguridad social que cubra eficientemente, que sea atractivo pertenecer a aquellos que de alguna manera han preferido estar por su cuenta y riesgo, en emprendimiento, etcétera, etcétera. Esos son los grandes. Ahora, ¿estará la sociedad dispuesta? Yo creo que la sociedad está ganada hoy a abrazar un modelo de desarrollo. Escucharlo productivo. en boca del presidente de Fedecámara no es poca cosa, y más de alguien que ha rodado el país, Carlos. Esto es apasionante porque además tú y yo hemos discutido mucho esto en el pasado, el tema del mercado versus el Estado. Ha hablado mucho de soluciones de mercado y de empresas que se empeñan en pensar en el largo plazo y de trabajadores que entienden lo que significa ser productivo. Pero nada de esto es posible sin un Estado que conozca su papel. Claro. Entonces, aquella diatriba de que es que el Estado no debe estar o no debe estorbar, no es tan así. Porque quien diseña las políticas públicas para que estructuralmente la comunidad empresarial, la sociedad sea productiva en total, es el Estado, no es otro. Sí, pero el Estado debe ser fuerte, pero no grande. intervencionista. Es correcto, estamos de acuerdo. Esto, porque una de las cosas que está en nuestra propuesta, no está definida porque se está procesando, lo de inclusive productivo ya está listo. Uno de los elementos que está agarrando más espacio dice que todos los sectores de la actividad económica deben estar abiertos a la participación ciudadana. Eso de que el Estado se reserva no sé cuántos miles de monopolios, y además no tiene sentido ahorita porque, como te explicaba al principio, el deterioro del tejido social, del tejido de salud, del tejido educativo, de la ocupación del territorio, de la infraestructura, va a necesitar ingentes recursos. Y en la medida que el país se vaya recuperando y pueda accesar a los multilaterales, ¿para qué vas a meter eso en atender empresas o en atender inclusive servicios públicos que muy bien pudieran ser atendidos por la iniciativa ciudadana, por la inversión privada? Tienes que concentrarte en eso, en salud, en educación, en la defensa del territorio. Yo te dije al principio un elemento que yo creo que es fundamental, para mí el más importante. Quizás sea demasiado soñador. Tenemos que tener muchísima inversión pública para poder recuperar otra vez la educación como el vehículo de ascenso social. Eso fue enorme para este país, sobre todo cuando se empezó a masificar en los años 60. Aquí todo el mundo tenía posibilidad de surgir a través de la educación. ¿Y qué era la educación? Movilidad social, ¿vale? Pero detrás de eso que había esfuerzo, había trabajo, tenías una meta que fijar. La familia se comprometía y te apoyaba para que pudieras llegar a la universidad. El desprendimiento de mandar a los hijos a una ciudad para que fueran al liceo, los que estaban en el campo, después a otra ciudad más allá para que fueran. Y al final de eso al final no es nada más que nuestros valores occidentales de trabajo, de esfuerzo, de disciplina. Por eso es que es tan importante que nos centremos en recuperar el sistema educativo para volver a hacer de la educación el vehículo de movilidad, el vehículo de ascenso social. Qué bueno que lo menciones, porque generalmente cuando uno convierte con actores sociales, la educación le dejamos como algo que no es que no importa, sino que está allí, ¿no? Y eso es un eje central. Carlos, ahora sí, ya terminando, siempre, como tú lo sabes, hay 3 preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, que de alguna forma ya has respondido, porque difícilmente puede uno conseguir a alguien más optimista, pero con los pies en la tierra, como lo que tú has mencionado, o como te hemos escuchado hoy. ¿Algún hecho reciente que te haga sentir favorablemente positivo sobre la sociedad venezolana? Sí, mira, la reciente visita a la zona productora del Estado Mérida. Ven cómo veíamos a los agricultores, básicamente de papas, zanahorias, no solamente preocupados por cómo consigo la semilla, los fertilizantes, etcétera, sino cómo esa producción que voy a tener, cómo esa cosecha le trae beneficios a mi comunidad. Cómo están conscientes de que no pueden irse de su pueblo, de que no pueden abandonar su parcela, porque ellos pudieran irse y sobrevivir en otro país, pero saben que si le abandona la parcela, quien sufre es la comunidad. Y la importancia de la educación. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en esa visita a Mérida, entre las personas de 30 años, era su nivel educativo, su dicción, su capacidad de expresarse, trabajadores del campo.
y lo que recordaba, yo decía, oye, qué importante, yo recordaba la impronta del doctor Cárdenas Colmente, decía, oye, y su proyecto educativo EMED, decía, oye, qué importancia tiene realmente un sistema educativo para elevar el nivel y la calidad de vida. Tú no ves en esos lugares los niveles de miseria que ves en otras partes del país. Una palabra o una frase que defina a tu juicio el momento actual que estamos viviendo. Yo creo que si me tocara definir una palabra en Venezuela, siempre está la solidaridad, pero yo creo que en este momento histórico, creo que es el reencuentro. Y digo el reencuentro en dos vías. Creo que los diferentes actores de la sociedad nos estamos reencontrando, nos estamos sentando a conversar. Lo que te decía de las alcaldías con las cámaras, lo que acabamos de ver en el diálogo social, las centrales sindicales y Fedecámaras. Yo creo que en muchas partes está habiendo el reencuentro de los distintos y de los similares. Y yo creo que más importante todavía, el reencuentro del venezolano con aquellos valores más profundos de la venezolanidad atados a los valores de Occidente. Reencuentro, muy bien. Y finalmente, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Yo veo un futuro de inclusión. Yo creo que el país está entrando en razón de que aquí tenemos que estar antes. Y lo que sí, bueno, eso lo dirá el tiempo, lo dirá la lucha política. De lo que sí no tengo absolutamente ninguna duda, Jorge, es que el futuro de Venezuela es mucho más amplio, mucho más bello de lo que estamos viendo ahorita. Carlos, millón de gracias. Muchísimos temas más por conversar. Gracias, Jorge, por la oportunidad.